Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra actividad Química 2 para el grupo primero B. Hoy es martes 19 de mayo del 2020. Bien, esperemos que alguien se integre, los alumnos se integren. Ahí estamos, el primero se está integrando, muy puntual. Miguel Ángel Díaz Castillo, bienvenido a clase. Número 2, se está integrando. Gerardo Gavito, buenas tardes, Gerardo Gavito. Bienvenidos los dos primeros alumnos. Bien, ¿qué tal las actividades, las tareas? Gerardo Gavito, ¿estás haciendo tus tareas? Bueno, no quiere contestar. ¿Sale? Sí, profe, ya estoy corrigiendo el documento en Perfecto. Word, le había mandado por WhatsApp, ya lo estoy corrigiendo y ya solo voy a encargarme de pedir la de ayer. Bueno, sí es que dejó la de el día de ayer lunes y ya para que la integre de una vez al mismo archivo y ya se lo envío. Ya tienes todas las tareas que mandé, que le pedí de favor a Miguel Ángel Díaz Castillo que les compartiera. Las 10 actividades, más bien 9 actividades y la 10ª es la integradora. Pues. Bueno, yo solo tengo las tareas, las que he dejado aquí en clase. En clase. ¿Y bueno, el profesor. otro documento? Profesor, quiero aclarar algo. Es que yo no tengo todos los números de los alumnos, ya que, pues, bueno, motivos. Y bueno, no les he compartido a todos. Y Muy pedí. bien. Pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Tú compártelo y pide que ellos también lo compartan. ¿Sale? Y Sí, estoy. ya lo mandé también al tutor del grupo. Ya lo mandé o ahí a la presentación general del grupo. A ver si nos hace favor el tutor de transferirlo. Pero bueno, así a través de la comunicación entre ustedes vía WhatsApp, pues compártanlo, por favor, coméntenlo. Bien, vale. Esperamos un momentito más y vemos si hay alguien que se integre. Cada día son menos. Vamos a continuar nuestra clase y daremos los elementos generales. El objetivo de la clase de hoy es entender la situación y existencia de las macromoléculas. Bien, las macromoléculas tienen un significado muy importante en la vida. Bien, por ejemplo, una célula de nuestros ojos, hasta las células que forman nuestro cabello, también son elementos que contienen carbón. Todo lo que es nuestro cuerpo, cualquier elemento, tiene un rastro del carbón. ¿Qué significa rastro? Que para que pudiera estar presente en nuestro organismo, debió haber pasado por la existencia o una razón de juntarse con otros elementos en un momento determinado para generar la vida. Y entonces, cuando se generan los elementos de la vida, pues está presente lo más importante, el ciclo del carbón. Ya dijimos que el ciclo del carbón se retroalimenta, ¿sí? Tiene una cuestión así, por ejemplo, en la vida, nosotros nos vamos renovando, aunque no se vea, nuestras células se renovan o nacen nuevas células cada X tiempo.
Vamos a dar la bienvenida a Melissa, Miguel Ángel Díaz Castillo y Gerardo Gavito, los primeros en estar en nuestra clase de hoy. Bien, vamos a dar el repaso a las macromoléculas. Y entonces, vamos a ver qué son las macromoléculas. Las macromoléculas son cadenas largas de carbón compuestos o relacionados con otros elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña cadena de carbón, pero esta es lineal, observen. Y ya dijimos que hay cadenas ramificadas o que forman ciclos o que forman tubos, planos y esferas. Entonces, el carbón nos da una cantidad increíble de sus formas de combinarse. Bien. Bienvenido a Abimelech, bienvenido. ¿Cuáles son esos tipos de macromoléculas? Bien, vamos a mencionar algunas que se llaman polisacáridos. Luego hay otras que son las proteínas. Estamos hablando de macromoléculas, ¿de acuerdo? Polisacáridos, proteínas. Las proteínas son las encargadas de darnos todo el alimento adecuado para que nuestro organismo crezca, tenga fuerza, tenga energía. Luego, los ácidos nucleicos son tipos de macromoléculas. ¿Cuáles son esos ácidos nucleicos? Por ejemplo, el ADN y el ARN. Luego nos vamos con los carbohidratos y luego los lípidos. Bien, estamos en el tema de las macromoléculas y ya dijimos que son cadenas ramificadas, lineales o cíclicas, pero que forman compuestos grandísimos, terriblemente grandes. Bien, ya vimos algo relacionado con los carbohidratos. Ya vimos algunos carbohidratos, ¿sí? Y las funciones, carbón e hidrógeno. Entonces, los carbohidratos son carbón e hidrógeno exclusivo. Bien, pero tienen sus formas de reunirse entre ellos. Dobles enlaces, triples enlaces, etcétera. Bien, hasta un máximo de 4 enlaces por cada carbón. Aquí observamos una estructura básica o general de los lípidos. Esta es una estructura general de los lípidos. ¿Cuál es la variación que hay en ellos? En este caso, observen, en lugar de hidrógeno aquí hay un oxígeno y en lugar de cualquier otro elemento hay un compuesto de un radical OH. Y entonces, esa es la estructura general de un lípido. Bien, ¿qué son los lípidos? ¿Qué son los lípidos? Y entonces, vamos a ver que dónde encontramos lípidos y cuáles son sus funciones vitales. Bien, las funciones vitales de los lípidos son algo así como relacionados con los carbohidratos que cumplen una función metabólica. Los carbohidratos como una función metabólica, es decir, les dan de comer a la célula de una manera inmediata. Lo que primero consume la célula es el carbohidrato. ¿Por qué? Por su estructura lineal sencilla. Toma el hidrógeno, lo comparte con otras moléculas y forman ácidos, y los ácidos
están en nuestro cuerpo. Bien, los carbones van a ir exactamente hacia las células y van a renovar los carbones de las células que se están perdiendo por algunas sustancias que se están por ahí generando. Luego, moléculas estructurales. El carbón relacionado entre ellos como moléculas estructurales. ¿Qué significa que sean moléculas estructurales? Pues que son formadoras de nuevas células y que van a integrarse dentro de otras estructuras, dentro de otras células completitas. Van y toman el lugar de otra célula o de otra estructura, pero como un paquete grande, y entonces llegan y cambian. Y entonces son sus situaciones estructurales, moléculas estructurales. Ejemplo de los lípidos. Ejemplo de los lípidos. ¿Dónde encontramos lípidos? Pues en los aceites vegetales. En los aceites vegetales, las grasas animales, las ceras de abeja, también ceras de algunas frutas y las verduras. Ahí encontramos, pero es más fácil encontrar los lípidos en las grasas vegetales. Imagínense un pozolito y el pozolito con cabeza de cerdo. Y entonces nos comemos un pedacito de carne, pero ese pedacito de carne tiene una cantidad de grasa. Y entonces esa grasa entra a nuestro organismo y como es un lípido, entonces nuestro organismo no la puede romper totalmente, esa estructura de la grasa, no la puede romper totalmente por el tiempo de proceso del alimento. ¿Cómo se va procesando? ¿Cómo es la digestión? Algunos organismos tienen problema para asimilar las grasas, otras tienen problema para transformarla en energía y entonces esas grasas se van a formar parte de la reserva. Y esa reserva es cuando empezamos a engordar un poquito, nos salen llantitas, nos salen cachetitos, etcétera. Y entonces las grasas animales son la muestra más palpable de los lípidos. También los aceites vegetales. ¿Qué tipo de aceite vegetal conocemos? El aceite de oliva, el aceite de cocinar, que es de soya, o es de girasol, o es de una combinación de granos. Bien, ¿cuáles son los tejidos que generan los compuestos? ¿Dónde encontramos o a dónde llegan esos compuestos derivados de los lípidos? ¿A dónde llegan? Pues llegan o se encuentran en los tejidos nerviosos. Nuestros nervios deben tener a su lado esos compuestos que les llaman lípidos y que se van a encontrar en los tejidos nerviosos. Bien, esos tejidos nerviosos requieren de este tipo de elementos llamadas lecitina y cefalinas. Entonces, esos tejidos nerviosos donde están recibiendo la lecitina, donde están recibiendo la lecitina y la cefalina, son tejidos nerviosos cerebrales. Entonces, si un organismo no tiene a la mano algunos lípidos en su dieta, entonces
empieza a haber alguna deficiencia. Esa deficiencia, como el cerebro es uno de los órganos de nuestro cuerpo que requiere mayor concentración de sangre, mayor concentración de nutrientes, mayor concentración de carbohidratos, etcétera. Entonces, los tejidos nerviosos van a necesitar ese tipo de estructura cefalina o lecitina, y si no la tienen, entonces como que la gente anda así medio como perdida, como que se distrae, no tiene los nutrientes adecuados. Bien, ahora, ¿cuáles son los derivados de estos? ¿Cuáles son los derivados de estos compuestos lípidos? Bien, ya dijimos que los lípidos se encuentran en el tejido cerebral. Y el tejido cerebral, nuevamente comentamos, que requiere de carbohidratos para su función. La función más inmediata de nuestro cerebro es trabajar con carbohidratos. Los carbohidratos van a hacer que nuestras células consuman rápido su energía, carbohidratos. ¿Dónde se obtienen? En la fructosa y en la sacarosa. La fructosa es precisamente eso que cuando comemos una fruta obtenemos el sabor dulce, y entonces el sabor dulce se debe a la fructosa. Pero también hay otro elemento que está ahí dentro de las frutas que se llama sacarosa. Pero hay sacarosa obtenida de manera sintética o industrial. La sacarosa está en algunos endulzantes que ya vimos cuáles son los endulzantes o los energéticos que mucha gente consume. Y entonces cuando tenemos endulzantes obtenidos del azúcar industrial o de otro tipo de endulzante químico, estamos obteniendo sacarosa. Bien, luego, si obtenemos este tipo de compuesto, sacarosa, de cualquier manera, entonces también estamos obteniendo los polisacáridos. Los polisacáridos también son estructuras muy grandes que están construidas a base de carbón y que requiere nuestro organismo. Un cuerpo sano debe ser la base de una mente sana. Y entonces, si no comemos bien, si tenemos deficiencias en nuestra alimentación, a mediano plazo o a largo plazo estaremos generando situaciones que tienen que ver con las deficiencias alimenticias. Bien, hay tejidos formados por lípidos y esos se forman de acuerdo a la estructura interna. Bien, hay unos ácidos grasos saturados, ácidos grasos saturados, y entonces, por ejemplo, un tipo de ácido graso son los ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos, es decir, hidrocarburos con un grupo de carbón y otros elementos, y entonces esos ácidos carboxílicos también forman ácidos grasos. Y ácidos grasos hay saturados, polisaturados, monosaturados, etc. Bien, ejemplo de ácidos grasos saturados. Uno en particular, el ácido butrírico o butanoico. Luego hay otro, ácido palmítico o hexapalmítico.
decanoico, hexadecanoico. Luego veremos un poco sus fórmulas. Bien, luego ácido esteárico o octadecanoico, porque forma una estructura de 8 lados. Luego hay otro que se llama ácido araquídico o eicosanoico. Bien, son raros los nombres. Estamos en la parte de los lípidos. Bien, pero también vamos a la cuestión de que hay proteínas, ¿sale? Hay proteínas simples. Y en las proteínas simples, tenemos un ejemplo, la insulina. Luego, el colágeno, ¿sí? Proteínas simples, insulina. ¿Qué es la insulina? Es lo que tienen que inyectarse algunas personas que padecen de diabetes. Y entonces, al padecer diabetes, tienen un problema en que no entra, la célula no entra, no tiene el acceso a los nutrientes y entonces en los nutrientes, pues no va a haber la alimentación adecuada. Por lo tanto, la célula necesita que sea, ¿cómo se llama?, ayudada para que pueda tener un nutriente adecuado. Y entonces, el nutriente adecuado es precisamente una forma de cómo hacer que la célula abra sus puertas para que pueda acceder el nutriente y pueda tener una buena vida la célula para que no muera. Entonces la célula necesita oxígeno, hidrógeno, carbón y otros, pero necesita también nutrientes grandes. Y entonces la insulina va a ser una especie como de puerta, de llave de acceso a los nutrientes. Bien, entonces vamos a ver que las moléculas simples o las proteínas simples, entre ellos la insulina y el colágeno. Ahora, preguntamos, ¿dónde hay colágeno? ¿Dónde hay colágeno? En el cabello, en las uñas y en otras partes de nuestro cuerpo. Ahí está el colágeno presente. Bien, y entonces, cuando tenemos el colágeno presente en nuestro organismo, pues nuestras uñas no se van a romper, nuestro cabello no se va a quebrar. ¿Por qué? Porque tiene una estructura completa. Y entonces, si nuestras uñas están rompiéndose con cualquier acción sencilla, entonces decimos que tenemos una deficiencia nutricional y por lo tanto el colágeno no se está formando bien en nuestras uñas. Luego, hay proteínas simples, estas, proteínas compuestas. ¿Cuáles son las proteínas compuestas? Algunas enzimas y algunos ácidos que le llaman ácido fosfórico. Entonces, ¿qué son las enzimas? Y esa es una pregunta que entraría en la tarea de hoy, martes 19 de mayo. Tarea. ¿Qué es una enzima? Investigar en la internet, reportar en su libreta como una tarea especial. ¿De acuerdo? Y entonces la tarea especial
es dar una respuesta a qué es una enzima, cuál es su función en nuestro organismo y de dónde se obtienen. Y les voy a dar una pista. Las enzimas que nos ayudan a tener una digestión más o menos bien o buena, esas enzimas se encuentran en la papaya. Y entonces, en la papaya, la enzima que está presente se llama papaína, la papaína. Pero ahorita yo no sé ni la estructura química ni nada. Lo único que sé es que una enzima que se encuentra en la fruta, en la papaya, ayuda a que nuestra digestión sea de buena calidad. Y también se utiliza esa enzima para ablandar las carnes. Entonces se pone en un ambiente, la carne se pone dentro de un jugo de papaya o moliendo la semilla de la papaya, se obtiene un líquido y ese líquido se pone en contacto con la carne y la carne se ablanda y queda exquisita, muy, pero muy sabrosa. ¿Bien? Entonces, ya dijimos que esta es una estructura general de un lípido y que esa estructura general de un lípido, observen, de este lado tiene hidrógenos, pero de este lado oxígeno y de este lado un radical oxidrilo o un radical OH. Bien, entonces, esa estructura, imagínense que se junta con otra y se junta con otra y otra y otra más, y entonces se quita este carbón y se junta con otro de estos, y así sucesivamente, y entonces al formar grandes compuestos de este tipo de material en nuestro organismo, se forman las macromoléculas. ¿Qué tan grandes? Inmensamente grandes. ¿Qué tan buenas para nuestro organismo? Pues bien, son buenas, porque si no comemos carne, entonces tenemos una deficiencia de proteínas. Pero esa deficiencia de proteínas la podemos más o menos restaurar comiendo otras cosas que nos aportan nutrientes y proteínas. Pero en términos generales nos podemos enfermar. Bien, vamos a ver algunos otros elementos que son derivados de los lípidos y algunas otras cuestiones que si no están presentes en nuestro organismo nos van a generar algunas enfermedades. Bien, entonces, ¿cuál es la tarea de hoy? Investigar y reportar en nuestra libreta qué son las enzimas, de dónde se obtienen, cuál es su función. Bien, entonces, con esto nos estamos ya empezando a retirar. ¿Alguien de ustedes me ayuda a hacer un resumen sencillo? Ricardo, Abimelech, perdón, Geraldine, Ariadna, Melissa, Gerardo, ¿quién me ayuda a hacer un resumen? ¿Alguien de ustedes me ayuda a hacer un resumen? Por favor. ¿No? Bueno, entonces hoy vimos la cuestión de las macromoléculas. En las macromoléculas, ¿qué hay? Y quiénes lo forman, qué elementos se forman, entre ellos los lípidos. Y cuando hablamos de lípidos, entonces hablamos de estructuras de carbón, hidrógeno, oxígeno, radicales, etcétera, y algunos otros derivados, y como fuente fundamental de la vida, de la salud
y del funcionamiento adecuado de nuestro cerebro. Bien, con esto terminamos hoy y agradezco la presencia de todos ustedes, 8 participantes en la clase de hoy. Bien, gracias por su presencia. Nos vemos la próxima clase y hagan las tareas, por favor. Ricardo Aco, número 1 o número 2 en hacer tareas, y luego Miguel Ángel Díaz Castillo también. Gracias y nos vemos la próxima clase.